Entonces se les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había que resucitar entre los muertos al tercer día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos hoy 24 de abril 2025. Vamos a meditar, a reflexionar el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, 35, 48. También Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 11 al 26. Tenemos buenas noticias. Tenemos que obedecer a la palabra de Dios, donde dice que debemos hablar de Él, tanto como Él los explicó a través de los profetas, para que los discípulos se abrieran la mente para comprender las Escrituras, y seguidamente se debe de anunciar, se debe de proclamar el mensaje del Señor. Y lo vamos a ver un momentito. Voy para allá. Bienvenidos. Lectura del libro del Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico curaba por Pedro y Juan, no se les despegaba todo el pueblo asombrado, corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra: Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto y por qué nos miran de ese modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerle en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios los resucitó de entre los muertos, y de ellos nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha resucitado los miembros de este hombre al que está vivo y todos conocen. Esta fe es la que le he restituido completamente la salud, como puede observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntese y conviértese para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envía de nuevo a Jesús, el Mesías, que les estaba destinado, aunque él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal de la que habló Dios por boca de sus profetas desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuando les diga. Quien no escucha al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres cuando les dijo: Abraham, tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a
cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 8 respondemos: qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, ese pobre ser humano para que de él te preocupes? Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles y lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Fuiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes y las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, 35, 48. Gloria a ti, Señor. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo había reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaba de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados, llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Mire mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convéncense. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que yo tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Les ofreció un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquel de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces se les abrió el entendimiento para que comprendiera las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y a que su nombre se debía de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, queridos hermanos y amigos, en este precioso momento del Evangelio, de la lectura, le vamos a pedir al Espíritu Santo para que nos dé la fortaleza, nos abre la mente y nos enriquece nuestro corazón a través de la palabra del Señor. Santo y divino Espíritu, llénanos con tu luz, con tu sabiduría, para escudriñar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra divina. Y la acción del Espíritu que ejerce en nosotros los creyentes. Amén y amén. Bien. Aquí tenemos muy
mucho que ver en la primera lectura, pero solo quería hablarles un poco sobre lo que dice acá. Por lo tanto, arrepiéntese y conviértese para que se les perdonen sus pecados. 3 cosas: arrepentirse o convertirse. Convertirse o arrepentirse para que les perdonen nuestros pecados. El problema es que cuando nosotros tenemos problemas, siempre el pecado nos sigue. El pecado siempre está como una sombra. ¿Y qué tenemos que hacer? Convertirnos y arrepentirnos. ¿Qué quiere decir convertirme? Es pensar las cosas de arriba, no las cosas de este mundo. ¿Se acuerda que les había dicho en Colosenses 3:1? Dice: no pienses en las cosas de arriba, sino las cosas... No, ¿cómo está la cosa? No pienses en las cosas de este mundo, porque las cosas de arriba, esas son seguras. Miren lo que dice. Así pues, si habéis... aquí hay algo importante. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Aquí está el detalle. Si ustedes y yo hemos tenido una conversión, si hemos resucitado con Cristo a través de nuestro bautismo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las cosas de arriba, no las de este mundo. ¿Qué más dice? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no de la tierra. Aspiremos los dones, las cosas de arriba. ¿Qué tengo que aspirar yo a las cosas de arriba? Los dones espirituales, las cosas del Señor, lo que es de Dios. Tengo que aspirar un don que venga de Él, no lo del mundo. Porque puede ser un gran trabajador, puede ser un gran hombre de pensador, poético, inventor, de toda clase de trabajo. Esto es muy bueno. Pero no es eso. Tengo que aspirar un don. Y eso es lo que a mí me falta. No sé si llegará en la plenitud del tiempo o al final de mi vida para encontrar un don plena para poder encontrar más, para poder ver las cosas de arriba, no de este mundo. Porque las cosas de la tierra, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está oculto en Cristo, en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros aparecéis glorioso con Él. Qué lindo y mensaje especial. Aquí hay mucho que hablar. Bueno, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que convertirnos, según nos dice el apóstol San Pedro. Pero vamos a ver el Evangelio. En el capítulo 46 nos dice: cuando Jesús probó el trozo de pescado y luego les habló y les dijo: lo que sucedió es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes. ¿Cómo estará eso? Aún estaba con ellos, pero en ese momento Él está. Pero Él ya no es una persona como nosotros. Ya es un Dios que tiene toda la plenitud del poder. Porque Él llegó con los discípulos a puerta cerrada y ni siquiera se abrió la puerta, porque Él ya es un Dios, ya tiene todo el poder, ya no de este mundo. Por eso les dice, cuando estaba con ustedes, yo les hablaba que tenía que cumplirse de mí todo lo que estaba escrito de los profetas, de Moisés, los profetas y los salmos. Cuando ellos escucharon, los discípulos escucharon estas palabras del Señor,
Dice la Escritura, se les abrió el entendimiento. En la Biblia, Jerusalén nos dice, entonces abrió sus mentes. Aquí dice entendimiento. Aquí dice, se les abrió sus mentes para que comprendieran las Escrituras. Excelente. ¿Qué escritura está hablando el Señor? ¿Será que lo de la Biblia que le hace falta 7 libros? No, toda la escritura. No hablemos del Nuevo Testamento porque aún todavía no está escrito el Nuevo Testamento. Es el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que yo les había hablado en unas ocasiones que el libro de sabiduría hablaba mucho del padecimiento de Cristo, o sea, la pasión de Cristo? Eso está en Sabiduría, capítulo 2:12. Por tiempo no lo vamos a buscar. Hablaba que tenía que padecer, que cómo iba a suceder el Señor, y todos le habían hecho trampa y lo crucificaron. De esa escritura está hablando el Señor. Entonces les abrieron el entendimiento, pero no solo abrir la mente, no solo se queda ahí, ya entendí lo que el Señor quería, ya entendí cuál es el fin del Señor. No. Tenemos una tarea para ustedes y yo. La tarea es que tenemos que anunciar ese mensaje del Señor. La tarea es dar a conocer la palabra y el testimonio de vida, porque somos testigos de Él. A los discípulos dijeron, ustedes son mis testigos. Pero ¿se acuerdan cuando Él decía en San Mateo capítulo 16, 15, 16? O San Marcos 15, 16 decía que vaya y predica el evangelio a toda criatura. El que resista será condenado. Es una orden del Señor. Entonces, por eso yo les predico a ustedes, no importa qué religión son. Lo que se requiere es predicar el evangelio a toda criatura. Y tendré que decir tal y como dice la Escritura. Vaya y predica el evangelio a toda criatura. Y dice aquí, en el versículo 47, y que su nombre había de predicar a todas las naciones. Su nombre habrá que predicar a todas las naciones. ¿Pero qué? ¿Por qué no se predica el evangelio? Porque seguramente no ha entendido. No se ha abierto todavía el entendimiento, o porque no hemos tenido una conversión, como dice Hechos de los Apóstoles. Se necesita una conversión, se necesita un arrepentimiento para que nuestros pecados sean perdonados. Entonces, para que nosotros tenemos un arrepentimiento, tenemos que anunciar y predicar el evangelio de Cristo. Es un evangelio que tiene que traer como una espada de doble filo, como les había hablado en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Tu palabra es como una espada de doble filo, que llega hasta el entendimiento. Y eso me enseñó tanto y me quedé impactado cuando el Papa Francisco, que todavía está en velatorio, en este día, él decía que la predicación de ustedes tiene que ser llegar a esa palabra hasta la profundidad del corazón. Pero cuando no se predica la palabra de Dios, no tiene poder. Cuando la palabra de Dios es torcido, tampoco tiene poder. Tiene que ser lo que dice la Escritura. Por ejemplo, él le dijo a sus discípulos, los judíos, los que se habían convertido conmigo, los que habían conocido quién era yo, dice el Señor, en San Juan 8:38, 31, ustedes son discípulos, verdaderos discípulos míos, si guardan mis mandamientos.
Pero si no lo guardamos sus mandamientos, nunca podemos llegar a ser discípulos de Él. Entonces no podemos anunciar su palabra. Entonces no tiene la autoridad de la palabra de Dios. Tiene que ser lo que Él dijo, eso lo que habrá que hacer aplicado en nuestra vida y dar testimonio de Él y predicar su palabra. Entonces dice, comenzando a predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios, la necesidad de volverse a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. ¿Quiénes son los que necesitan de Dios? Los que necesitan de Dios son somos nosotros los que nunca hemos encontrado con Dios. Y Dios es el Todopoderoso que tenemos que anunciar y testificar con nuestra vida. Que el Señor los bendiga.